Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Continuamos donde nos quedamos en el rollo y el cordero, ubicados en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Solo para recapitular, les recuerdo que estábamos en la escena de la adoración celestial, donde se encontraba a Dios Padre sentado en el trono, los 24 ancianos con sus coronas, las 7 lámparas de fuego, que es el Espíritu Santo, y los 4 seres vivientes eh, en esta adoración celestial. En este capítulo, en este capítulo 5 se añade un nuevo integrante, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Empieza el capítulo 5 y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Ok, bueno, los sellos eran utilizados en la antigüedad precisamente para mantener cerrado un mensaje y así evitar que una persona que no debía leerlo o conocer el contenido del mensaje lo pudiera ver. Entonces era utilizado un material blando, ya sea barro, ya sea cera, con el que se sellaba un manuscrito para reservarlo para la persona que tenía la facultad de leer ese manuscrito. Eh, Ahora bien, el rollo que se muestra aquí se muestra con 7 sellos, de manera que el contenido está velado por 7 sellos que tienen que abrirse. Cada sello devela un contenido diferente o un contenido distinguido entre el resto. De aquí en adelante vamos, bueno, a partir del siguiente video vamos a comenzar a examinar el contenido de los sellos que aparecen en este rollo. En cuanto al ángel fuerte, no se describe a la identidad de dicho ángel, sino su facultad de ser poderoso, ser fuerte, como para pregonar a gran voz. La pregunta siguiente que dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y es una pregunta que retumba en toda la creación. Por eso es que el ángel tenía que ser fuerte, tenía que tener una voz muy potente, porque la voz, la pregunta, se escuchó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la creación de Dios escuchó esta pregunta del ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto es impresionante. Ninguno era digno de abrir el libro, pero tampoco, ni siquiera de mirarlo. Y dice aquí el texto que Juan en el versículo 4 dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La razón por la que Juan llora y la que Juan, y de hecho el verbo que se utiliza aquí habla de un sollozo, de un gemido, de una rabieta similar a la de un niño. Por eso puse esa imagen ahí. No encontré imágenes de Juan llorando. Sí las busqué, pero no encontré. Sollozando, como a grito abierto, como si algo muy, muy terrible le hubiera pasado, una tristeza. Y la razón de que Juan llora a grito abierto en esta escena es porque mientras no se devele el contenido del rollo y de los sellos, el plan de Dios está pausado. Se prolonga indefinidamente el estado de corrupción de la humanidad. No es hasta que se empiezan a abrir los sellos que el plan de Dios, la maquinaria de Dios, comienza a continuar en todos los acontecimientos escatológicos que vamos a ver a continuación. Entonces Juan entiende que mientras no se encuentre alguien digno de abrir el libro y de desatar los sellos, los juicios de Dios no van a ocurrir. Entonces Juan llora mucho a causa de esto, de no encontrar a nadie que pueda abrir el libro. Y dice, ninguno digno de abrir el libro. Esta dignidad habla de una dignidad espiritual y de una dignidad moral, en el sentido en que nadie tenía esa dignidad espiritual
esa autoridad espiritual, ni tampoco una autoridad moral. Nadie era lo suficientemente santo, ni nadie era lo suficientemente bueno, ni nadie era lo suficientemente poderoso espiritualmente como para siquiera mirar el libro, porque no podían ni siquiera mirarlo. Entonces, mientras Juan sollozaba, dice el versículo 5 que uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estos títulos son títulos que se le arrogan a Cristo y le dicen el león de la tribu de Judá. Este león de la tribu de Judá tiene que ver con esta autoridad, con esta fuerza, con esta dignidad de rey que tiene Jesús como para vencer. Entonces es la razón que se utiliza esta metáfora. Y también le llaman con otro título, le dicen la raíz de David. Y la raíz tiene que ver con un árbol cortado que todavía tiene su tronco plantado, similar al sueño que tuvo Nabucodonosor en el libro de Daniel, donde ve un árbol gigantesco que llenaba la tierra y que era cortado, y que en ese libro Daniel le explica a Nabucodonosor que el significado del sueño era que él iba a ser cortado del reino, pero que su reino iba a permanecer y después iba a retoñar y él iba a volver a su cordura y volvería a ser rey. Bueno, es similar el simbolismo detrás de este título. La raíz de David implica que la nación de Israel estuvo cortada durante mucho tiempo, si no fue hasta 1948 que se restituye la nación de Israel como un país soberano, pero de todas formas no se ha restablecido completamente esa promesa. Entonces Israel históricamente ha estado desarraigado, ha estado cortado, pero cuando dice la raíz de David implica que hay uno de la genealogía de David quien es digno de hacer retoñar el árbol y gobernarlo, y su reino no tendría fin, y hacer que la nación de Israel resurja con todo el poder y con toda la gloria que Dios les había prometido desde siempre. De manera que Cristo es esta promesa de David de tener un rey que gobierne, cuyo reino no tendría fin. Es por eso que se le llama la raíz de David. Y la razón por la que dice este anciano que Cristo puede y es digno de abrir el libro y desatar los sellos, dice que Él ha vencido. ¿Qué quiere decir? Que a base del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, de la muerte y de la resurrección que experimentó por amor de nosotros, el vencer a la muerte, el vencer al pecado, el quitarle las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el llevar cautiva la cautividad, el, como dice Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. Todas estas facultades ejercidas por Cristo que ponen de manifiesto su victoria, son las que le dan esa dignidad única y especial que ningún ser ha tenido ni tendrá, de ser el único espiritualmente y moralmente digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y menciona y dice: y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es de recalcar, es de principal importancia mencionar que este cordero estaba de pie. No encontré una imagen adecuada de un cordero sosteniendo un rollo de pie. En la imagen pueden observar al cordero acostado, pero el texto dice que el cordero estaba de pie. ¿Qué implica esto? Que el cordero estaba vivo. El cordero estaba en una postura natural de un cordero, paradito en sus 4 patas, retozando normalmente.
Pero dice que el cordero estaba como inmolado, es decir, y el verbo que se utiliza aquí, y lo vamos a ver en otros pasajes más adelante, este verbo que se utiliza aquí quiere decir degollado. Degollado como se degollaban los animales en el Antiguo Testamento, que se colocaba la mano sobre la cabeza del animal, se cortaba, se degollaba al animal y se derramaba toda su sangre sobre el altar. Bueno, este proceso de inmolación del cordero implica el sacrificio que tuvo Cristo. Nuestro Señor fue degollado, en el sentido espiritual fue muerto, entregado, sacrificado por amor a nosotros, y esa sangre preciosa es la que nos da vida espiritual, nos da perdón, nos da limpieza, nos da santidad, nos justifica delante de nuestro Dios. Entonces esta inmolación que ve Juan, esta como inmolación, ve a este cordero degollado. Y algo bien importante es que dice, pero lo ve de pie. Esto implica que este cordero, a pesar de haber sido degollado, seguía de pie. Habla de la resurrección, de la potencia, de la toda potencia de Cristo para vencer a la muerte por sobre todas las cosas. Entonces, este cordero que se muestra aquí tiene 7 cuernos y 7 ojos. Y estos 7 cuernos son, el número 7, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos, se relaciona con la perfección o la completitud o algo completo, llamémoslo. Y los cuernos se relacionan con poder, con autoridad. De manera que el hecho de que este cordero tenga 7 cuernos hablan de que este cordero tiene poder. No solamente tiene poder, sino tiene poder perfecto y completo. Ahora, el verbo que se utiliza para cordero es un diminutivo. Estamos hablando de un corderito. Estamos hablando de un animalito tierno, inocente, que fue degollado por nosotros y que se mantiene en pie y tiene poder. Poder por sobre todas las cosas. Este es el símbolo detrás de la visión que ve Juan. Juan ve a un cordero pequeño, un corderito degüellado que sigue vivo a pesar de esta inmolación y que tiene todo poder y todo dominio. Y es aquí donde tiene que ver el texto de Pablo cuando les habla a los corintios, que les dice que lo débil de Dios es más poderoso que lo más poderoso de los hombres. Este cordero pequeñito venció. Y dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, este corderito también tenía en sí este Espíritu Santo. Recordemos que los 7 espíritus de Dios son una referencia al Espíritu Santo en todas sus operaciones. Entonces, este corderito estaba lleno del Espíritu Santo, y no solo eso, sino que envía al Espíritu Santo por toda la tierra. Y tiene que ver con el día del Pentecostés y con este Cristo que promete que Él se iría, pero enviaría al Consolador, que envía al Espíritu Santo por toda la tierra, pero no solamente tiene que ver con este enviar del Espíritu Santo proveniente de Cristo, sino que también tiene que ver con la operación del Espíritu Santo durante la gran tribulación, que es el momento histórico en el que nos encontramos en este texto. Habla que en la gran tribulación, en estos 7 años, el ministerio del Espíritu Santo tendría una preponderante importancia. El ministerio del Espíritu Santo tendría mucho trabajo, mucha labor, sería exhaustivo. Si bien se dice que el Espíritu Santo sería arrebatado junto con la iglesia, etcétera, o que ya no estaría aquí, es mentira. Es mentira, el Espíritu Santo va a seguir operando. Quizás va a operar de distintas maneras, de distintas formas. Quizás va a operar en los juicios, quizás va a operar en el derramamiento de las copas, de las trompetas. Quizás tiene que ver con el poder y la potencia de los ángeles, de las potestades, etcétera, con los sellados, con los 144,000.
Quizás el Espíritu Santo tenga otras operaciones, pero va a seguir operando. La que no va a estar va a ser la iglesia. Entonces, bueno, esas son minucias de otro texto que no vamos a tocar aquí porque excede los límites de esta lección. Quizás lo hablemos en otra ocasión, en otro momento. Pero bueno, habla el texto que este corderito pequeño fue inmolado, fue sacrificado, degollado, pero sigue en pie, sigue vivo. Y tiene todo poder, tiene toda autoridad y tiene todo el poder del Espíritu Santo también con él. Y Él envía a este Espíritu Santo por toda la tierra para que cumpla y termine de cumplir el propósito con el cual Él fue entregado. Y dice, y cuando hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y habla que en esta ocasión, en este momento, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Oiga esto, en el momento en el que el Cordero toma, en el momento en el que el Cordero toma el libro, toma el rollo, es decir, ni siquiera lo ha abierto, ni siquiera ha roto los sellos, sino que simplemente lo toma porque es el único digno de tomarlo y de abrir el libro y de desatar los sellos. Dice que generó en ese momento una avalancha de adoración espiritual, que los seres vivientes se postran, que los 24 ancianos se postran y que la escena celestial que tuvimos al inicio llega a su clímax, en el que todas las criaturas celestiales presentes se postran delante de este cordero inmolado, de este cordero como inmolado. Y todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tiene que ver con la alabanza, la música, la adoración, y hace la observación Juan, que el incienso de las copas son las oraciones de los santos. Lo vamos a estar recordando en diversos versículos más adelante. Siempre que se habla de las copas de oro llenas de incienso en Apocalipsis, siempre se hace esta aclaración que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos se refiere no a nuestras oraciones de la iglesia. La iglesia, recordemos que en esta situación ya fue arrebatada, ya está con Cristo. Las oraciones de los santos más bien se refieren al clamor de los santos, de los redimidos durante la gran tribulación. Son estos redimidos de la gran tribulación que claman, que piden justicia por sus acusadores, que exigen el derramamiento de la ira de Dios, que exigen que se efectúen los juicios que Dios ha prometido, porque están sufriendo, porque son martirizados, porque son perseguidos, porque no ven que Dios cumpla la justicia que prometió. Entonces estas oraciones de rogar que Dios termine de cumplir su justicia suben hasta lo alto. Y estas oraciones de los santos son las que Dios escucha y Dios ve, y son también las que considera para derramar los los sellos, que son juicios sobre la tierra, y también las trompetas, que son juicios sobre la tierra, también las copas, que son juicios. Entonces, en cada uno de este derramamiento de ira se menciona las oraciones de los santos, que son los redimidos de la gran tribulación, que ruegan por justicia de Dios. Entonces, y dice que cantaban cántico nuevo. Qué precioso. Este coro angelical de los 24 ancianos y de los seres vivientes comenzaron a cantar cántico nuevo. Y cuando dice nuevo, no habla nuevo en cualidad de tiempo o de novedad. No es que sea reciente. No es que, más bien es nuevo en cualidad. Es original, un canto inédito, un canto jamás cantado, un canto especial, espontáneo, que brota del corazón de los seres angelicales que están presentes. Y les repito, como les dije en los otros videos, las escenas de adoración celestial son un modelo de adoración para la iglesia. Nosotros debemos de adorar como adoraron los seres angelicales en el libro de Apocalipsis, con cántico nuevo.
En algún momento, enciérrate en tu cuarto o en la iglesia. Cuando hables en lenguas, pide a Dios cántico y cántale canto que nunca no habías escuchado, canto espontáneo para Dios. Porque esta alabanza de ver al Cordero tomando el rollo genera una expectación, una gratitud, una sorpresa que produce adoración. Produce adoración. Es como cuando uno se encuentra en una situación muy difícil, una enfermedad, un cáncer, algo muy fuerte, y vemos la mano de Dios que sana. Oye, eso produce una adoración espontánea y preciosa. Bueno, esa expectación de sorpresa de este evento inédito generó en los seres angelicales una adoración espontánea, inédita, nueva, original, preciosa. Y les repito, tomemos iglesia como modelo de adoración, lo que estamos viendo en las escenas celestiales. Procuremos adorar a Dios cada vez de manera original, de manera espontánea, de manera novedosa, porque el Señor se agrada de esta clase de adoración. Y dice, digno eres, este canto, el cántico celestial que cantaron, espontáneo, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Oye, en este cántico dicen cosas preciosas, hablan precisamente de la inmolación, de este degüellamiento del Cordero por amor de nosotros, y que su sangre fluyó del altar para redimirnos de todos nuestros pecados y lavarnos de nuestra maldad y limpiar toda nuestra injusticia y borrar toda nuestra rebeldía. Su sangre fue derramada con ese propósito y es lo que le agradecen en el cántico celestial. Y dice, y nos has redimido para Dios. Es preciosa esta frase, para Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo este evento sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario lo hizo para agradar a Dios, para glorificar a Dios Padre, para cumplir la voluntad del Padre, para Dios, porque el Señor se agrada de su misericordia derramada sobre nosotros. Y dice, y de todo linaje nos has redimido, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Habla, hermanos, de que el Evangelio tiene que llegar a todas las naciones de la tierra y a todos los pueblos y a todas las lenguas. Esto implica una labor misionera por parte de la iglesia. Y toda labor misionera tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lleva el ardor misionero de salvar al perdido y de hablarle al que no conoce a Cristo. Pero es importante esto, que Él ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Continúa en el versículo 11 y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Observe, llegamos ahora sí al clímax de esta adoración. Estaban los 24 ancianos originalmente, estaban los 4 seres vivientes, estaban las antorchas que era el Espíritu Santo, estaba el Padre. Y luego apareció el Cordero. Y ahora dice que apareció una miriada de ángeles, que en griego quiere decir millones de millones, 10,000 de 10,000 y miles de miles. Está hablando y se traduce aquí en el español, en el castellano, como su número era millones de millones. Está hablando de una cantidad surrealista de ángeles que aparecen en la escena solamente para adorar al Cordero y para adorar a Dios Padre. Y dice en el versículo 12 que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cada una de estas características, hermano, tiene que ver con alguno de los elementos del Cordero de Dios, que tiene todo poder para entregar su vida y para volverla a tomar, todas riquezas, porque Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y ahora el Padre le ha agradado colocarlo a su diestra por sobre todas las cosas. La sabiduría de Cristo que en Proverbios se muestra como una sabiduría eterna que estuvo presente en la creación. Dice, mientras Dios fundaba las fortalezas, ahí estaba yo, hablando de la sabiduría. El Espíritu Santo en Cristo, la fortaleza para aguantar, para soportar, para entregarse, la honra, que todos debemos rendirle honra, adoración, sumisión al Señor, la gloria, porque por lo que Él es, y la alabanza que debe brotar de nosotros. Él es digno de todas estas cosas. Dice, y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es súper interesante que las cuatro esferas de la creación, el cielo, la tierra, debajo del mar, perdón, debajo de la tierra y en el mar, todo lo creado comenzó a adorar. Y es importante hacer énfasis aquí, comenzó a adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, la adoración se estaba derramando sobre Dios Padre y sobre Dios Hijo. Y esto es suficiente argumento para mostrar la deidad de Cristo. Cristo estaba recibiendo la misma adoración, la misma alabanza, la misma honra y gloria y poder que el Padre. Porque al Padre le plació colocar al Cordero en esa situación de honra, de adoración, y porque es digno, y porque es eternamente engendrado del Padre, y porque es cosustancial con el Padre, y porque por Él todo fue hecho, y porque siempre ha existido, y porque conserva todos los atributos de la deidad igual que el Padre, y comparten la misma esencia, a pesar de ser distintas conciencias, son un solo Dios. Entonces, ese es el versículo 13, y continúa el versículo 14 y dice, y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando los cuatro seres vivientes dicen amén, es una señal para los ancianos postrarse. Y es interesante ver que mientras todos los millones de ángeles adoraban explícitamente a Dios, mientras había música, había arpas, mientras los cuatro seres vivientes adoraban también y dicen amén, mientras todos los demás adoradores mostraban el cielo, la tierra, debajo de la tierra y el mar, todos comenzaron a adorar a Dios Padre, Dios Hijo. La adoración que ofrecen los 24 ancianos es silenciosa. Es una adoración tan solemne y tan contemplativa que ellos solo se postraron en silencio para contemplar la gloria de Dios. Y repito, insisto, este modelo de adoración celestial debemos de adaptarlo nosotros como iglesia. Hay momentos en los que sí hay que orar en voz alta, incluso, ¿por qué no? Si el Espíritu Santo nos guía con voz fuerte, con voz de mando, reprender, exhortar, hablar con el Señor, cantar, bailar, saltar en la presencia del Señor. Pero hay momentos en los que nuestra adoración debe ser contemplativa y callar para escuchar a Dios y simplemente doblegarnos en silencio y pasar tiempo con el Señor. Ese es el modelo de adoración
que nos muestran los seres angelicales en esta escena espiritual. Bueno, a continuación, en los siguientes videos vamos a entrar de lleno, ahora sí, en lo que son los juicios referentes a la gran tribulación. Vamos a empezar a hablar de los 7 sellos, de las trompetas, más adelante también de las copas de la ira, etcétera. Quédense en los siguientes videos, espero haya sido de mucha bendición esto que les acabo de comentar y nos vemos en el próximo.